El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy vamos, mis hermanos, a mirar esta conferencia, la cual la hemos titulado El argumento que puso fin a la unicidad de los pentecostales y PUB. Escuche bien, el argumento que puso fin a la unicidad de los pentecostales y PUB. Vamos, mis hermanos, a mirar un argumento de un amigo, el cual dice algo y es muy bueno que usted, mi hermano, analice lo que él está diciendo y usted pueda dar respuesta. Mire, lo que él nos dice a nosotros en su argumento es muy válido, muy válido. La obligación de poder demostrar que lo que diga él es bíblico o no es bíblico es nuestra. Recuerde que la escritura, los apóstoles nos mandaron a dar respuesta acerca de la fe que nosotros una vez ha sido dada. Debemos dar respuesta con mansedumbre, con amor, pero sobre todo con la escritura. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Por lo tanto, debemos dar respuesta. Vamos a ver, mis hermanos, entonces, qué es lo que nos quiere preguntar este amigo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere preguntar él. Y lo vamos a colocar aquí en nuestra pantalla. Vamos a compartir la pantalla. A ver qué es lo que nos quiere preguntar él. Vamos a mirarlo allí, por favor. Eso, ahí lo tenemos. Vamos a mirar qué es lo que dice él allí. ¿Les parece? ¿Qué es lo que nos quiere decir él? Dice aquí: Jesús es Dios, pero no es el Padre. No es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús distinguió al Padre y al Hijo plenamente. Escucha bien. Mire, mi hermano, cómo vamos a dar respuesta a esto. Dice él que Jesús es un Dios. Dice, pero no es el Padre. No es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús distinguió al Padre y al Hijo plenamente. ¿Listo? A esto vamos a dar nosotros respuesta. Vamos a dar nosotros respuesta. Dice él que Jesús es Dios, pero no es el Padre porque no es el Jehová del Antiguo Testamento, y que Jesús distinguió plenamente al Padre y al Hijo. Vamos entonces a darle respuesta a esto. ¿Qué le parece a usted, mi hermano? Vaya dejándome ahí su comentario. ¿Qué le parece? ¿Será que esto que él dice es completamente bíblico? ¿Será que lo que dice él al decir que Jesús es un Dios con D mayúscula? Jesús es un Dios, pero no es Dios el Padre, porque él no es el Jehová del Antiguo Testamento, y que él distinguió plenamente al Padre y al Hijo. Debemos decir nosotros a la primera interrogante que evidentemente el amigo se equivoca. Este amigo está equivocado porque la Biblia dice que Jesús no es un Dios. Al decir que Jesús es un Dios, nos está diciendo que es otro Dios. Otro Dios. Mire, importante, mi hermano, que usted recalque esto. A nosotros nos toca darle respuesta a todos estos interrogantes. Interrogantes que según ellos son muy válidos, y usted con eso, o esta persona, con eso puede mostrar que los unicitarios, la IPU, la Iglesia del Nombre está equivocada, y convencer a muchísimas personas en el mundo. Convencerlo con ese argumento, convencer a muchas personas, sí, lo puede hacer, pero lo puede hacer de una manera errónea. El amigo está haciendo eso, erróneamente, porque él dice que Jesús es un Dios. La Biblia no llama a ninguna parte de Jesús un Dios. Jesús no es otro Dios. Jesús es Dios. Es Dios. Él es el Dios. El Dios. Escuche bien, el Dios. Jesús es el Dios. No es un Dios. Él es el Dios. ¿Sí? ¿En eso estamos? Tomás le dice, cuando resucitó el Señor, le dice a él, Juan capítulo 20, verso 28, dice, él le dijo a él, le dice a él, el Señor mío y el Dios mío. Tomás le dice a Jesús, el Dios. Jesús no es un Dios, él es el Dios. El Dios.
Tomás le dice a él, cuando le ha resucitado, Tomás le dice a él, Juan capítulo 20, verso 28 en el texto griego, si usted lo quiere leer, lo puede hacer en el texto griego. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo a él, el Señor mío y el Dios mío, el Señor mío y el Dios mío. Jesús no es un Dios, no es otro Dios, Él es el Dios. Él es el Dios. Isaías en el capítulo 9, verso 6 dice que sería llamado Dios fuerte. Él es el Dios fuerte. Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno. No es un Dios. Él es Dios. Él es el Dios, el gran Dios y Salvador. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Tito capítulo 2 verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el gran Dios, Él no es un Dios. Ahora, cuando usted dice que es un Dios, entonces nos está diciendo que Jesús es otro Dios. Pero la Biblia no dice que sea otro Dios, dice que es el único Dios, el único Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a leerlo, por favor, vamos a leerlo. Pablo se lo dice a Timoteo en el capítulo 1, verso del 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Si usted recuerda, bueno, el que vendría al mundo es el Jehová del Antiguo Testamento. Con esto también estamos refutando la segunda parte, que dice que Él no es el Padre porque no es el Jehová del Antiguo Testamento. Con eso refutamos esa parte. Dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo. El que vendría al mundo, dice, Jehová dice en Isaías 52:6, yo mismo que hablo estaré presente. Isaías en el capítulo 40 dice, y vendrá Jehová el Señor. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que vendría, y Él es el único Dios, según Isaías 37:16, el Salmo 86:10. Es el único Dios, y Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios, el que vino al mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Jesús es el único y sabio Dios. ¿Sí ven? Él es el único y sabio Dios. Eso nos demuestra que sí es el Jehová del Antiguo Testamento, y que además es el Padre, porque Jehová es el Padre. Isaías 63:16, vaya apuntándolo. Isaías 64:8, vaya apuntándolo. Malaquías capítulo 1, verso 6, vaya apuntándolo. Malaquías 2:10, el Salmo, Deuteronomio capítulo 32, verso 6, apúntelo. Allí dice que Jehová es el Padre, y Jehová es el único Dios, y él mismo dijo que vendría. Y Pablo nos dice que Jesucristo es ese gran Dios, el Dios, ese Dios que vendría a salvarnos, el único Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. También nos lo dice Judas en su carta, el verso 4. Si usted no lo ha leído, por favor, hágalo. Léalo en la Biblia Pechita, por favor, y en el texto griego. Dice en el verso 4, dice, o en nuestra Biblia también lo dice en el verso 25, la Reina Valera, la que usamos nosotros, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. El Salvador es Jesucristo, y Él es el único y sabio Dios. Sí, mira, Él es el único Dios. Eso nos demuestra que es el Jehová del Antiguo Testamento y es el Padre. Dice aquí, el verso 4 en la Biblia Pechita y en el texto griego dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único Dios. Jesucristo no es un Dios, Él es el Dios, porque es el único Dios. Y eso, con solamente ese argumento, nos está demostrando que Él es el Jehová del Antiguo Testamento y es el Padre. Es el Padre. Ahora, ya con eso la primera parte de esto que dice que refuta pues
a la unicidad de la IPU. Este argumento refuta por completo a la unicidad de la IPU, ¿no? Como lo dice aquí el anuncio, el argumento que puso fin a la unicidad de los pentecostales IPU. Eso no pone fin a la unicidad. Antes el que está negando lo que dice la escritura es el amigo que dice que Jesús es un Dios. La Biblia no dice eso. Jesús es el Dios porque es el único Dios, y el único Dios dijo que vendría. Ese es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Ahora, la Biblia sí nos dice a nosotros que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, sí nos lo dice, y también nos dice que Él es el Padre. Vamos a leer dónde nos da a entender la Biblia que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21 de Mateo. Allí nos dice, aquí, el que lea entienda, nos dice que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Recuerde que el amigo dice que Jesús es un Dios, que Jesús no es el Padre, y que ¿por qué? Porque no es el Jehová del Antiguo Testamento. Pero la Biblia sí nos dice que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Leámoslo. Mateo capítulo 21, verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Dice: si alguno dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Miren lo que dice aquí: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: di a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo cumplió Jesús. Esto lo cumplió Jesús. Esto lo cumplió Jesús. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo cumplió o no? ¿Lo cumplió o no? Evidentemente, Él lo cumplió. Y estas cosas se escribieron de Él. Se escribieron de Él. Y Él las cumplió. Es lo que dice la Biblia. La entrada triunfal a Jerusalén, capítulo 12 de Juan, verso 12. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras saliendo a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de Él y que se las habían hecho, estaban escritas de Él. Es decir, con estas palabras de Juan y de Mateo nos dicen que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, porque estas palabras estaban escritas de Él. El que vendría montado sobre un pollino hijo de asna es Jehová. Zacarías capítulo 9, vamos a leerlo, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. ¿Sí? Tu rey. ¿Quién es ese rey? Que vendría sobre un pollino hijo de asna. El verso 14 lo dice: Jehová, y Jehová será visto sobre ellos. Verso 15: y Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16: y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Por lo tanto, sí queda demostrado que Jesús no es un Dios, es el Dios, el único Dios, lo dice la Biblia. Jesús sí es el Jehová del Antiguo Testamento, lo está diciendo la Biblia, lo dice literalmente la Biblia, literalmente. Entonces, por lo tanto, lo que dice este señor es completamente antibíblico. Otra escritura que podemos ver se encuentra en Juan capítulo 1, donde se le pregunta a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Juan capítulo 1, verso 19 en adelante, dice que él confesó, no negó: yo no soy el Cristo. Entonces dicen: ¿eres tú el Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres? Juan dice estas palabras, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías. Juan lo está diciendo, él viene preparando el camino a él. Pero Juan dice que Jesús, aquí literalmente nos lo está diciendo, es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 40,
que es el contexto de estas palabras de Juan, dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor. El que vendría es Jehová. Y Juan está diciendo que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Es decir, es el Jehová del Antiguo Testamento. Y ese Jehová es el único Dios. Isaías 37, 16 dice allá: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios. Por eso Pablo y Judas presentan a Jesucristo como el único Dios que vendría al mundo a salvarnos, el Salvador. Entonces Jesús sí es el Jehová del Antiguo Testamento, sí es Dios, no un Dios, Él es Dios, es el único Dios, porque Él es el Jehová del Antiguo Testamento que había de venir. Ahora, dice el amigo que Él es no es el Padre, pero resulta que la Escritura, vamos a leerlo, vamos a leer solamente un solo verso nomás, vamos a leer solamente un solo verso, y ese verso, bueno, si podemos leer alguno más, lo vamos a leer. Está en 2 de Corintios capítulo 6, un verso que de verdad es muy diciente. Aquí nos muestra que Jesús sí es el Jehová del Antiguo Testamento y que además es el Padre. Dice: ¿y qué acuerdo, 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, escuche bien, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La pregunta aquí: ¿cuál Dios fue el que habitó y anduvo entre nosotros? A ver, pregúntese usted. Aquí dice que, primeramente, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Para Pablo, el Dios viviente es Jesús. ¿Dónde está eso? Cerrato, ¿dónde está eso? Te lo voy a decir. Primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 10, la última parte dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. El Dios viviente es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios viviente. Y aquí dice que somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? El nombre, por favor, ¿cómo se llama? Exactamente, su nombre es Jesús. Entonces Jesús es el Dios viviente que habitó y anduvo entre nosotros, como Él mismo lo dijo: y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál fue el Dios que dijo eso? Vamos a leerlo, tiene nombre. Ezequiel capítulo 37, verso 27, tiene nombre. Con eso nos demuestra que Él es el Jehová. Pablo está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37, verso 27, ¿qué nos dice allá? Dice: y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién dice esto? Jehová, según el verso 15. Leamos: vino a mi palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Verso 21, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué dice aquí? Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Él es el que estaría y habitaría entre nosotros. Ezequiel capítulo 34 también nos lo dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Dice el verso 3: y yo las sacaré entre los pueblos. Verso 22: yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Él sería, y además él es el buen pastor. Entonces Jehová mismo estaría entre nosotros. Eso lo dice aquí, ¿sí o no? Como yo mismo dije. Zacarías, en el verso 9, como lo hemos leído, dice: vendrá a ti tu rey, viene a ti justo, humilde, cabalgando, y sobre un pollino, hijo de animal de carga o hijo de asna. Dice: tu rey vendrá a ti. ¿Quién es ese? Dice: Jehová será visto sobre ellos. Jehová será visto sobre ellos. Vendrá en aquel día Jehová su Dios. Jehová vendría. Es lo que está diciendo la Escritura. Isaías 40 también nos lo confirma. ¿Sí está viendo? Entonces, cuando dice aquí: habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, está hablando del mismo Jehová que vendría.
Isaías 40 lo ratifica, Isaías 52:6 también nos lo dice. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Está hablando Jehová por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién es ese que dijo que estaría presente? Jehová. Isaías 52:6, leámoslo por favor. Vamos allá. Dice, porque así dijo Jehová, al verso 4, el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Jehová mismo dijo que estaría presente. Entonces, cuando habla aquí, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y será mi pueblo. El Dios que habitó entre nosotros y anduvo entre nosotros es Jesucristo. Y esto nos está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Aún el nombre de Jesús significa eso: Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos. Indica el nombre Jesús, o Yahvé, o Jehová, como usted le quiera llamar, ¿ya? O el Adonai, el Señor. Él es el mismo, no es otro. Pero lo bueno que viene aquí es que nos dice que Él es el Padre, porque el amigo dice que no es el Padre. Dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Pero mire lo que dice el verso 18. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús, el Dios que habitó y anduvo entre nosotros, Él mismo es el Señor, y Él mismo es el Padre. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesús sí es el Padre. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Y ese Jehová dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33, 22, 35, 4. Y que cuando estuviera entre nosotros sería conocido como el Salvador. Isaías 60, verso 16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y por eso dijo que habitaría entre nosotros. Por eso Pablo dice que el Dios viviente dijo que habitaría y andaría entre nosotros. Ese es Jesús. Jesús es el Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Dice, y seré su Dios y será mi pueblo, como lo dicen los profetas. Y dice que será nosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesús, si es el Padre, es el único Dios, es el Dios. Esto lo dice la Biblia. La Biblia lo está diciendo literalmente. Basta solamente este texto para desbaratar todo pensamiento pluralista. Decir que Jesús es un Dios, pero que no es Dios el Padre. Totalmente, o que no es el Jehová. Totalmente en desacuerdo bíblicamente, porque Jesús es el único Dios, es el único Jehová que vendría al mundo, el único Jehová. No hay tres Jehovás, eso es mentira. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente es uno, un solo Jehová. Isaías 37, 20 dice que no hay otro Jehová. Isaías 45, 5 y 6 dice también que no hay otro Jehová, solamente hay un Jehová. ¿Listo? Ahora, la última parte. Ya hemos demostrado que Jesús es el Dios porque es el único Dios, es el único Dios porque es el Jehová o Jehová del Antiguo Testamento, lo dice la Escritura, y es el Padre. Un solo verso bíblico nos basta para eso. Ahora, dice que Jesús hizo distinción entre el Padre y el Hijo. Totalmente falso. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre. ¿Por qué Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque el Padre sería visto. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Jehová es el Padre y Jesús es el Jehová al cual Juan venía preparando camino. Eso lo dice literalmente Juan en el capítulo 1, verso 23. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice que sería visto. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice allí, verso 9, vean, escuche bien, vean aquí al Dios vuestro. Y el verso 10 dice, y vendrá Jehová el Señor. Vendrá Jehová el Señor. Vendrá. Zacarías capítulo 9, verso 14 dice, y Jehová será visto sobre ellos. Jehová será visto. Usted lo leyó allí. Zacarías capítulo 9, verso 14, ¿qué nos dice? Miremos.
Jehová será visto sobre ellos. Y Jehová es el Padre. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre sería visto, sería conocido. Sí, sería conocido, sería visto. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre sería visto en esa manifestación como un ser humano. Como el rey que vendría montando sobre un pollino, hijo de asna. Ese es Jesús. Sería visto. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no hace distinción entre dos personas. El que lo vea, él ve al Padre, literal, porque la Biblia lo habla literal. Y dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque el Padre sería conocido como el Salvador. Isaías 60:16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jesús es el Salvador, pero es el Jehová del Antiguo Testamento que sería conocido como el Salvador. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque el Padre sería conocido como el Salvador. Jesús no hizo distinción entre dos personas divinas, completamente en desacuerdo. Bueno, mis hermanos, si miran lo fácil que es darle respuesta a los amigos, según ellos ponen fin a la doctrina de la unicidad, a la doctrina unicitaria, a los pentecostales, nos refutan por medio de argumentos, que ellos escriben. Pero al momento de decirles, por favor, llamen que estoy pendiente, llamen que estoy al pendiente de ustedes, llamen por favor, llamen que estoy al pendiente de ustedes, llamen. El que quiera compartir conmigo, algún amigo trinitario, binitario, enoteísta, bueno, el que quiera, mormón, que quiera compartir conmigo, llame, más 57 318 436 0745, llame por favor, más 57 318 436 0745, si está en el exterior, este es mi WhatsApp. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Les voy a dejar mi número en la descripción del video, les voy a dejar el número allí. El que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer a esos números, a ese número WhatsApp o directamente. Listo, más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos y Canadá, 011 57 318 436 0745. Los que no han llevado los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, por favor, llame y pida sus libros. La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1, tomo 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Llame por favor, pida sus libros a ese mismo número, más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Si algún hermano quiere ser patrocinador económicamente de este canal, de este ministerio en el cual llevamos la verdad del único Dios a todo el mundo, defendemos con argumentos, no con insultos, con argumentos bíblicos, sí, con argumentos. Les enseñamos a ustedes, mis hermanos, cómo responder todas estas preguntas. Si alguno quiere patrocinarnos económicamente para el sostenimiento económico de este ministerio, puede llamar a esos números, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Contribúyanos, mis hermanos, contribuya. Su ofrenda, por poca que sea, será estimada en mucho. Su ayuda para este ministerio será estimada en mucho. Gracias doy también a los hermanos que nos colaboran. Sí, de verdad han sido muy bienvenidas sus ayudas. Listo, por favor, mi hermano, pasa y ayúdanos para seguir en este ministerio. Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima. Dios les guarde. Recuerde, soy Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal.